¿Has escuchado el término penterreformado? Y usé el término pentareformado, que para algunos soy muy pentecostal y para otros son muy reformados. Te cuento que actualmente hay memes, reacciones, videos en vivo, libros escritos acerca de este tema que se ha vuelto un poco interesante últimamente. Lo que ocurrió más recientemente fue el anuncio de parte de unos pastores pentecostales chilenos acerca de una alianza teológica reformada pentecostal, y esto trajo todo tipo de reacciones al respecto. Para serles honesto, mi primer contacto con este tema o algo parecido fue en un artículo de una revista en inglés escrito por el doctor James K. Smith, titulado Enseñando a danzar a un calvinista. En su subtítulo decía algo muy interesante, y es que en la adoración pentecostal mi teología reformada encuentra su ritmo. Este artículo fue interesante, me llamó la atención, pero no lo tomé mucho en cuenta. También el autor se definía en ese mismo artículo como carismático reformado o calvinista pentecostal, algo que para su época era toda una innovación. Sin embargo, ahora me doy cuenta que este es todo un debate global que incluye pastores pentecostales, iglesia reformada, presbiteriana, pastores con tendencia metodista, en donde surgen las inquietudes acerca de este diálogo teológico entre lo reformado y lo pentecostal. Otros, por su parte, sienten miedo al pensar que esto hace parte de una reevangelización de Latinoamérica por parte del nuevo calvinismo americano. Y aunque esta tendencia es global, decidí profundizar un poco en las asambleas de Dios, la cual tiene un comunicado acerca de este tema que se titula Una respuesta de las asambleas de Dios a la teología reformada. En él hacen un llamado a sus ministros más jóvenes de no aceptar apresuradamente la teología reformada y sin reflexión. El escrito menciona el debate filosófico acerca de la soberanía divina y la responsabilidad humana, y presenta que hay dos posiciones al respecto que ellos llaman la teología reformada y la teología arminiana. En los puntos en común es valorable y rescatable que el comunicado afianza que las dos partes son cristianas, son hermanos debatiendo un tema secundario, pero también muestra en sus disonancias que hay que rechazar todo tipo de salvo siempre salvo o hipercalvinismo, y también hay que rechazar esa inseguridad eterna que es el otro extremo. Dan algunos consejos acerca de cómo manejar este conflicto, los cuales dicen: se aconseja cautela y que se evite estereotipar y denigrar cualquiera de estos dos grupos. Ojalá los teólogos de redes aprendiéramos de esto. Al final, el escrito es algo pastoral e irénico, que busca no hacer caricatura de ninguna postura y que recuerda que las raíces pentecostales de esta denominación son arminianas o wesleyanas, pero no censura, al menos en este escrito, una especie de calvinismo suave. Da como una apertura, por lo menos así concluye. Mientras que en asuntos teológicos hay claras diferencias entre lo que se autodenominan arminianos reformados, ciertamente es más lo que nos une que lo que nos separa. Los extremos de ambas posiciones deberían rechazarse. Si bien la enseñanza, la predicación de algunos pastores en particular de ambos grupos pudieran ser ocasionalmente controversiales, concordamos en el imperativo de presentar el Evangelio a los perdidos. Cuando el pensamiento reformado se profundiza y se lleva al extremo de eliminar toda la responsabilidad humana, debemos rechazarlo y permanecer fieles al llamado y el ejemplo de Cristo y de sus discípulos de guiar a todos al Señor y ofrecerles salvación. Este comunicado limó asperezas y supongo que sirvió como alivio en su momento, pero también hizo que algunos mostraran su descontento, como lo es el teólogo arminiano, el doctor Roger Olson, quien dice al respecto: aplaudo a los líderes de las asambleas de Dios por ser irénicos y enfatizar los puntos en común entre la teología reformada, claramente calvinismo evangélico, y el arminianismo evangélico, y entiendo su deseo de no excluir a los hermanos y hermanas calvinistas de su comunión. Por otro lado, parece irónico que el calvinismo pueda ser permitido en las asambleas de Dios, y me refiero especialmente a los ministros ordenados,
A la luz del documento de posición de la denominación de 1968 sobre la seguridad del creyente, que puede leerse en el mismo sitio web que mencioné anteriormente, ese documento de posición dice: el Concilio General de las Asambleas de Dios desaprueba la posición de seguridad incondicional que sostiene que es imposible que una persona una vez salva se pierda. Esta sigue siendo la doctrina oficial de las Asambleas de Dios y, según me han dicho muchos pastores de las Asambleas de Dios, tienen que reafirmar esta creencia o negarla de la seguridad eterna anualmente. El debate está muy interesante, pero si hay algo que podemos aprender, que debemos aprender de este tema y del comunicado pues, que lanzan las Asambleas de Dios, es a ser irénicos, a ser pacíficos en estos temas, no hacer memes o caricaturas de los hermanos, sabiendo que esto no ayuda a nada y además no lo aconseja la denominación. Y no buscar peleas, sino dialogar con argumentos y poder ver así cuál va a ser el futuro de este movimiento teológico, cuál puede ser el impacto que puede tener y poder entender un poco a estos hermanos. Bueno, esto es un poco de lo que está pasando, pero quisiéramos saber, ¿tú qué opinas? Escríbenos, comenta, comparte y sigamos juntos pensando en lenguas.